Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él, bendito sea su santo nombre, y shalom a todos. Estamos en la víspera de Shabbat de la Parashá Emor. Espero que estén ascendiendo los escalones del conteo del Omer y que nuestra compañera de viaje en esta semana les haya proporcionado el sustento espiritual, la luz, la fuerza y también que el mérito de este comentario, este breve comentario sobre esta porción de la Torá, redunde en el beneficio de nuestro pueblo y de todos ustedes, para bien, para vida, para paz. Y esta nuestra compañera de viaje en esta semana lleva por nombre Emor. Eh, y como hemos dicho en múltiples ocasiones, el título de la parashá está haciendo alusión a la esencia de la parashá, al hilo conductor, a la columna vertebral de la porción. Y en este caso veremos qué nos quiere decir, cuál es la esencia de esta porción, por qué se llama Emor, qué significa Emor. Y vamos a ver la relación de esta palabra con los temas de esta porción y con nuestra vida. ¿Cómo podremos adjudicarnos esta esencia? ¿Cómo podremos traspolarla y traerla a nuestro contexto actual? Emor significa decir, di, es un imperativo, di. La parashá comienza cambiando el esquema que usualmente usa la Torá para referirse a los diálogos, o más bien a los momentos en que Hashem le habla a Moshe Rabbeinu. Normalmente la parashá usa una frase que se repite muchísimas veces en toda la Torá y es Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Habló el Eterno a Moisés diciéndole. Siempre usa primero Vayomer, Vaidaber, perdón, y termina diciendo Lemor, y le dijo, o diciéndole. Se utilizan dos vocablos diferentes que están relacionados pero no significan exactamente lo mismo. Vaidaber es hablar, de ahí viene la palabra davar, que significa palabra, asunto. Y lemor significa decir. De ahí viene la palabra emor que le da título a esta porción. Del uso continuo de estas dos palabras que tienen significados parecidos, aunque no exactos, nuestros sabios dicen que es una alusión al doble carácter de la Torá escrita y la Torá oral. Es decir, el uso de estos dos vocablos viene a confirmarnos de alguna manera que la Torá fue dada en dos modalidades, una Torá escrita y una Torá oral. Por supuesto, la Torá oral es algo que ha estado en nuestro pueblo desde el mismo momento en que se recibieron las declaraciones en el monte Sinaí y se recibió la Torá a través de Moisés. Se recibieron primero aquellas tablas de piedra y después todas las misbot que el Eterno le dio y le explicó a Moisés. Todo fue recibido de manera textual, escrita, y también fue recibido de manera oral. Ha estado en nuestro pueblo, pero no ha sido igualmente recibido por las naciones. Aun cuando las naciones aceptaron en gran medida la Torá escrita, especialmente el mundo cristiano, aceptó la Torá escrita y la conserva como parte de su Biblia, no así ha sido la aceptación de la Torá oral, que fue la base de lo que hoy conocemos como el Talmud, que empezó a compilarse de manera escrita en la época de Yehudá Anasí, hacia finales del segundo siglo de esta era. Y la razón por la que no ha tenido la misma aceptación, porque
no se ve como una obra inspirada divinamente y no se entiende la necesidad, fuera de los ámbitos judíos, la necesidad de una Torá escrita, aunque algunos movimientos judíos tampoco aceptan la Torá oral o no la aceptan de una manera eh, como algo autorizado. O sea, sí tiene valor, pero no es algo que nos ata como nos ata la Torá escrita, que consideramos que lo que dice pues es la voluntad del Eterno. Lo demás lo ven como algo solamente instructivo. La realidad es que sin la Torá oral no hubiéramos tenido la capacidad de comprender la mayoría de las cosas de la Torá escrita. Lo otro que no se entiende es por qué, obviamente que hay evidencia dentro de la Torá escrita de la existencia de la Torá oral o del deseo del Eterno de que existiera esa Torá oral. Pero lo otro que no se entiende completamente fuera de los ámbitos judíos es la necesidad de una Torá oral. ¿Por qué razón Hashem querría que existieran dos, una de manera escrita y una de manera oral, y que expresamente ordenó que se mantuviera de manera oral, que se transmitiera de generación a generación? Es mucho más fácil cuando se hace de forma escrita. Es más fácil mantener la integridad del texto, la fidelidad de todo lo que se plasmó aquí en un principio, y no se corre el riesgo de que nos falle la memoria y se pierda parte del contenido. Sin embargo, Hashem lo mandó de esa manera y hay varias explicaciones al respecto. La Torá oral implica la necesidad de un hablante y un oyente, implica la necesidad de la comunicación, implica la necesidad de la conexión. Y hay muchas explicaciones. Esta es la explicación a la que yo he llegado a entender por la misericordia del Eterno. La necesidad de pasar esta información de una generación a otra crea puentes de unión, lazos muy fuertes de unión entre las personas. Crea la necesidad del tiempo juntos, crea la necesidad del ejercicio de la memoria, porque las cosas escritas son más fáciles. Uno no tiene que preocuparse de memorizarla porque está escrita. Si quiero estudiar algo, lo reviso y lo leo y ya. Pero para transmitir un contenido de manera oral, una tradición de manera oral, se necesita que las personas ejerciten la memoria continuamente. Y no es el único caso en que la Torá hace énfasis en la necesidad de hablar de la Torá continuamente. Por ejemplo, en el Shema Israel, la conocida expresión de fe del judaísmo, se nos dice que estas palabras que yo te mando hoy las repetirás. Ahí dice diferentes escenarios, diferentes contextos en que se deben repetir, al levantarnos, al acostarnos, cuando estemos en la casa, cuando estemos de camino, etc. La Torá enfatiza la necesidad de ejercitar la memoria individual y colectiva. Y ahí la Torá oral viene a jugar un papel muy, pero muy importante. Es una forma de aglutinar a las personas, es una forma de mantener la conexión entre las generaciones, porque usualmente las generaciones se desconectan por la ley de la negación de la negación. Muchas veces los hijos creen que no necesitan de los conocimientos del padre o discrepan con ellos. Y esto establece, esta necesidad de transmitir este conocimiento, establece la conexión, favorece la unión entre los individuos, entre las familias, en la sociedad. Tú necesitas a alguien que te enseñe, porque él es el contenedor de esa información. No está en un libro
está en la mente de otra persona y eso crea la necesidad de esa persona y crea el vínculo entre las personas. Yo creo que esa es una, una de las razones por las que Hashem ordenó que se mantuviera la Torá, una parte de la Torá, o vamos a decir, una expresión de la Torá de manera oral. Y llegó a escribirse hacia finales del segundo siglo, porque después de la destrucción del templo y del comienzo del exilio, este último exilio que ha durado hasta nuestros días, los líderes de la generación, de aquella generación, entendieron que esta información podría dañarse seriamente. Es decir, en un tiempo de dispersión, en un tiempo en el que el núcleo del judaísmo se había desintegrado y el pueblo había sido esparcido, quedaban pequeños grupos en Israel, había una preocupación de que esta información o parte de esta información pudiera perderse y entonces ahí pues se colectan estas Mishnot que fueron, vamos a decir, la médula, fueron el corazón de lo que después llegó a ser en su conjunto el Talmud, en un proceso de crecimiento, un proceso de explicación, un proceso homilético, también de debate. Todo ello llegó a conformar el Talmud en diferentes épocas. Fue un periodo que abarcó diferentes épocas, pero todo relacionado con el núcleo de esta información que es la Torá oral. Y si lo analizamos, esta es la esencia de esta parashá, porque se llama Emor, decir, y vemos cuánto sentido tiene lo que estamos hablando con la esencia de esta parashá, decir. Y esta parashá comienza hablando de leyes relacionadas con los Kohanim, con los sacerdotes, con la necesidad de acentuar, enfatizar su santidad, o sea, su nivel de entrega, su nivel de estar apartado para el ejercicio de las labores diarias en el santuario. Debido a la importancia extraordinaria que tiene el Cohen para el funcionamiento del templo, del santuario, en aquel tiempo que se dijo esto, solamente el Mishkan, el templo desmontable que había en el desierto, pues tenían que mantener este nivel de consagración, este nivel de separación, para estar aptos en todo momento para su ejercicio espiritual, su ejercicio, su consagración, su dedicación al trabajo en el santuario. Y aquí se dan una serie de leyes con respecto a los Kohanim. Y se cambia la fórmula de Vaidaber Adonai el Moshe Lemor se cambia por Vayomer Adonai el Moshe, Emor, diles. Adonai le dijo a Moshe que les dijera a ellos, es decir, como si quisiera en este momento romper esa dualidad y transmitir un mensaje muy directo, de alguna manera en un lenguaje propio de los Kohanim. Es como si estuviera definiendo aquí una manera de comunicación para los Kohanim. ¿Por qué digo esto? Porque después hacia la tercera lectura, hacia la Aliyah Shloshi, vuelve a retomar la frase que se repite muchas veces en la Torá, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Cuando va a incluir, primero da leyes con respecto a los Kohanim, pero cuando va a incluir a Israel, porque aquí a continuación dice Daber, ya no dice Emor, dice Daber, háblales. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. O sea, cuando vuelve a incluir a todo Israel, retoma la frase que se había dicho muchas veces antes. Hay como una distinción en la comunicación. Era como más directa, más privada para los
Kohanim en ese primer momento de la porción. Acuérdense que ellos son los que llevan el trabajo del santuario, el ejercicio espiritual del día a día, y necesitaban ese alto nivel de entrega, de santidad, de consagración. Después la porción habla de algunas leyes con respecto a las ofrendas. Primero a los Kohanim, que no deberían tener ningún defecto, y después de las ofrendas, que tampoco deberían tener ningún defecto. Con esto tropiezan muchas personas, porque ven en esto como una discriminación. ¿Cómo es posible que Hashem rechace a una persona porque sea ciego, porque sea cojo, porque tenga un brazo más largo que el otro, o cualquier otro defecto que se menciona aquí? La Torá no está haciendo discriminación. El Cohen era la persona que servía de alguna manera de puente entre Hashem y el pueblo. No porque uno no pueda relacionarse directamente con Hashem, pero debido a la exigencia de los objetos sagrados, la exigencia de pureza, de limpieza espiritual, a la necesidad de este alto nivel de consagración, el pueblo necesitaba de alguien que estuviera apto para hacer todo este ejercicio espiritual, y delegaba en los Kohanim. Pero al mismo tiempo, el Kohanim representa la dimensión de lo divino, porque él es el que está acercando al pueblo a la presencia divina a través de todos estas misbot relacionadas con las ofrendas en el santuario. Así que cuando la persona llegaba al santuario y veía la figura del Cohen Gadol o de los otros Kohanim que estaban vestidos de una manera específica, dice que la vestidura del Cohen Gadol era para honor y gloria, porque por lo que está representando, no por vanidad, sino por lo que está representando. Entonces, si una persona llega al santuario y ve a un Cohen Gadol o a un Kohanim ciego, tuerto, sordo o cojo, esto podría de alguna manera degradar el servicio que esa persona está ofreciendo, y que es un servicio extremadamente santo. Podría ser incluso motivo de burla. Podría una persona que no estuviera lo suficientemente consciente de lo que estaba haciendo, podría hasta ridiculizar al Cohen o al momento, y esto podría acarrear unas consecuencias terribles para él e incluso para el pueblo. Debido a esto, el Eterno exige que el Kohanim, que está mediando de alguna manera y que está representando la presencia divina, la gloria del Eterno, y al mismo tiempo está acercando al pueblo a esa presencia divina, debía ser una persona que no tuviera ninguno de estos defectos. Esa es la razón. No es porque el Eterno esté discriminando a nadie, especialmente porque todos somos sus criaturas, y si alguien tiene algún defecto es porque Él quiso que viniéramos al mundo con ese defecto, y algún propósito tendría con eso. Después se habla de las festividades. Este es un capítulo muy, pero muy importante, porque aquí se habla del ciclo festivo. De una manera muy completa se describe todo el ciclo festivo. Este es uno de los temas que merece atención, que merece un estudio profundo. Cómo empieza por el Shabbat y después describe todas las festividades. Aquí me detengo un momento porque hay personas que entienden la necesidad, personas que no son judías y entienden la necesidad de guardar Shabbat, pero hacen la separación y no ven la necesidad de guardar el resto de las festividades. La realidad es que la exigencia del Shabbat está más acentuada en la Torá porque es el patrón universal, es el patrón del tiempo que se repite constantemente. Las otras fiestas no tienen el mismo nivel
de frecuencia, pero no es que sean menos importantes. Todas las fiestas son importantes y se empieza y se termina con el Shabbat, porque así como somos consecuentes con la observancia del Shabbat, debemos serlo también con el resto de las festividades, porque esto responde sencillamente a seguir los tiempos, a la necesidad de seguir los tiempos del Eterno. El tiempo es el contenedor de la creación. Uno tiene que estar diluido en los tiempos del Eterno, no en los tiempos de las naciones. Uno tiene que estar plenamente conectado con los tiempos del Eterno, porque ellos son los que nos van orientando, son los que nos van jalonando en el camino, en una espiral creciente que nos va elevando y elevando. En cada ciclo nos elevamos más y estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y por último, para no extender demasiado este comentario, se habla de un episodio de un blasfemo. Ahí se dan los datos de una persona que blasfemó el nombre del Eterno y entonces se consultó con el Eterno y finalmente la decisión del Eterno es que todo el pueblo lo apedreara y la persona murió. Y fíjense cómo aquí el cierre de esta porción, la conclusión de esta porción retoma la esencia que está dada al inicio. Emor, decir. Esta porción que comienza hablando de decir, termina con el episodio de una persona que dijo algo incorrecto y le costó la vida. Esta es la columna vertebral de la porción. Su comienzo y conclusión están bien alineados. Habla de cómo el Eterno le ordena a Moisés que le diga a los Kohanim. Estamos hablando de un nivel de santidad tremendo. Y resulta que al final, en el colofón, se nos habla de una persona que usó esa capacidad de decir para maldecir, para decir algo incorrecto, inadecuado, de el nombre del Eterno, lo usó de una manera inadecuada. Y ahí la Torá habla de las consecuencias de eso. Es decir, el mismo conducto, la misma fuente, la misma capacidad que tenemos para una cosa, la podemos usar para otra. Pero esta porción está hablando de elevar, santificar nuestra capacidad de decir, de comunicar, de elevar esa facultad que tenemos que nos distingue del resto de la creación. Acuérdense que la creación tiene diferentes niveles que se corresponden con las diferentes dimensiones del proceso de la creación. El primer nivel es la materia inerte, el mundo donde no hay vida. Después viene cuando se introduce la vida. En la materia inerte están las rocas, la tierra, el agua, los minerales. Después viene la vida, se introduce la vida. Ahí están los vegetales y otras formas de vida que es una forma superior, un nivel superior en la creación, porque ya hay vida, pero es una vida que está detenida, ¿no? Los árboles no se pueden mover, se mecen con el viento, pero no pueden desplazarse de un lugar a otro. En el siguiente nivel tenemos a los animales, que también son criaturas vivas, pero que tienen la capacidad de desplazarse. Y después tenemos al hombre. ¿Cuál es la distinción del hombre? ¿Qué ubica al hombre en un nivel más alto? La capacidad de hablar. Este es el nivel parlante. Y entonces esta capacidad tiene un poder extraordinario que se debe usar de una manera santa. Este es el mensaje de esta porción para nosotros. Esa capacidad de decir, de comunicar, hay que usarla de una manera santa, porque en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos comunicamos, dañamos el mundo transmitiendo energía negativa, energía contaminada, pero también nos vamos destruyendo por dentro, lo aleno. Ashbe Shalom. Según la escritura, hay vida en las palabras, pero también hay muerte. Por eso es que el salmista escribió: pon guarda mi boca, que mi lengua hable solo lo bueno. Es muy importante
cuidar lo que decimos. El hombre tiene la capacidad de crear de muy pocas maneras. Creamos al crear una vida. Esa es una de las formas en que el hombre puede crear. Y otra manera en que el hombre puede crear es con las palabras, porque las palabras contienen energía espiritual. Las palabras transmiten conceptos que se materializan de alguna manera, porque esa energía que expiramos al hablar se va a ubicar en el lugar donde encuentre la circunstancia adecuada para ubicarse, para establecerse, y se va a concretar, se va a materializar. Y es por eso que es tan importante cuidar nuestras palabras. Es sumamente importante que hablemos de cosas buenas, porque estamos creando con ello, estamos creando con nuestras palabras, estamos creando realidades, buenas o malas, que sean siempre buenas. No hable de lo malo. O si va a hablar de lo malo porque hay necesidad de hablar de lo malo, dele un enfoque positivo. Siempre que la energía que transmitamos al hablar sea positiva. Busquemos, limpiemos nuestra capacidad de comunicar con el lenguaje de la Torá. Aprendamos, incorporemos el lenguaje de la Torá. Y a la hora de hablar vamos a crear realidades santas, realidades de un nivel elevado, realidades que nos van a beneficiar a nosotros y van a beneficiar el mundo a nuestro alrededor. Porque así mismo como sacamos esa energía de nosotros y creamos una realidad, esa energía también nos construye o destruye. Esa energía, al producir esa energía, estamos debilitándonos o fortaleciéndonos. Si estamos exteriorizando una energía santa, una energía positiva, esa energía va a tener como efecto, esa es una causa, como efecto va a beneficiarnos, porque esa energía que exteriorizamos, si fue positiva, va a retroalimentarnos de una manera positiva, pero si fue negativa, nos va a retroalimentar de una manera negativa. Y de ahí la importancia de santificar nuestra manera de hablar, nuestra comunicación. Además de eso, en no perder el tiempo en conversaciones triviales que gastan esa energía de una manera sin sentido. Te estás drenando cuando dedicas tiempo a hablar cosas que no aprovechan. Eso le pasa a las personas que pasado un tiempo, cuando ya adquieren cierta edad, se dan cuenta que no han hecho nada provechoso. Siempre que vas a hablar, mide tus palabras. Usa el lenguaje de una manera constructiva, positiva, santa. Ese es el mensaje que nos deja esta parashá Emor. Algo que quería decir al respecto para concluir es que hace ya unos cuantos años que leí un experimento hecho por un científico japonés, del que recuerdo el nombre, el doctor, o no sé qué categoría tendría, Emoto. Este señor demostró el efecto que tienen las palabras, cómo en verdad las palabras transmiten energía. Y él usó aguas de diferentes lugares, de diferentes fuentes, incluso aguas sucias. Y él etiquetó las botellas de agua. Había aguas cristalinas, aguas turbias, aguas de diferentes lugares, etc. Pero lo importante es que él le puso una etiqueta a cada botella, no importa de dónde fuera el agua. Lo importante era la etiqueta que puso con palabras como amor, paz y otras palabras como guerra, destrucción, odio, etc. El agua de las botellas se analizó antes de poner esas etiquetas y un tiempo después. El agua se congeló y se miraron en el microscopio los cristales de hielo. Y las botellas que habían sido, a las que se le había puesto las etiquetas con estas palabras positivas, tenían cristales hermosos, tenían formaciones de cristales armónicas.
y las botellas que contenían agua con las etiquetas de palabras como odio, como destrucción, etc., los cristales eran defectuosos y las formaciones eran caóticas. Y esto vino a demostrar, porque es algo que se puede replicar, que las palabras tienen energía, de forma escrita y también la forma en la que las decimos. O sea, es que es muy importante decir cosas buenas para traer cosas buenas a nuestra vida y al mundo. Este es el mensaje que nos lega nuestra compañera de esta semana, la Parashá Emor, que sea de beneficio espiritual para todos ustedes y bendito sea el Eterno por todo ello. Shabbat Shalom.